Buenas tardes. Esta es la lección 9 del curso de Estética de la Liberación, que será un librito, como les he dicho, que se llamará 18 tesis de estética. Pero será sobre la estética de la liberación latinoamericana con pretensión de globalidad, válida para todo el mundo. En el programa estamos en la segunda parte, en la crítica estética de la totalidad estética eurocéntrica, o la segunda constelación negativa, no positiva, negativa. Vamos a ver qué sentido tiene eso de negativa en la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt. Y el tema 9 viene después de haber intentado una visión histórica donde lo latinoamericano había sido negado y nosotros hemos intentado encontrarle un lugar en una nueva visión de la historia mundial. El segundo punto, lección 8, fue cómo esa estética eurocéntrica que niega lo latinoamericano, primero, por la conquista en el fin del siglo XV, pero después del Asia en el siglo XVIII y del África en el siglo XIX, se fetichiza, se totaliza, tiene la pretensión de universalidad. Lo bello para Europa es lo bello para el ser humano. Ahora vamos a ver un tema más fino, más difícil, más complejo. Y por eso es que en realidad voy a explicarles las hipótesis de esta tesis 9, que es la lección 9, que se enuncia del necroesteticismo colonialista de las artes del sur global. Uso una nueva palabra que por ahora no se ha usado que yo sepa en la estética. Como ustedes saben, a veces suena el celular. El necroesteticismo, siguiendo un poco la manera poética, pero estricta y epistémica, científica, de Boaventura de Sousa Santos, voy a usar la palabra esteticismo, es decir, el suicidio de la propia estética. Pero le voy a agregar como una redundancia para aumentar su dramaticidad. La necroestética, es decir, la estética de la muerte, no de la vida, que es la que he venido explicando desde la primera lección, ya que la hipótesis fundamental de toda esta estética es aquello de que, repitamos, el viviente y humano en su plenitud descubre, constata
conoce lo real de la cosa real, su realidad de suyo, como la fuente creadora de la vida del viviente. Y entonces la realidad se muestra bella y gusta, y la subjetividad del viviente se goza, vive emotivamente la alegría de constatar en la realidad la fuente de su vida y la posibilidad de seguir viviendo. Y eso es la belleza. Vamos a seguir dándole vueltas a esa idea primera. Pero justamente, si la belleza es el descubrimiento de la realidad de suyo, de las cosas reales como fuente de la vida, hay una dialéctica entre la vida y la muerte. La muerte en realidad no es un hecho empírico, es más bien el límite empírico, pero de la vida. O es decir, es un horizonte, pero sin contenido, porque significa y enuncia que la vida ha acabado, y es la muerte. Pero al mismo tiempo se puede plantear como un horizonte donde la antidefinición de lo bello y como definición de lo feo, y si el máximo de belleza es lo sublime, el máximo de la fealdad es lo horrible, lo espantoso, lo peligroso por excelencia. No es lo bello y lo sublime, sino lo feo y lo tenebroso de lo horrible. Y entonces voy a explicar cómo hay una interpretación del hecho estético desde la muerte, y desde la muerte de la belleza del otro, no de la propia, del otro. Y por eso es un ataque a la vida, pero de la alteridad. Vamos a irla viendo esta idea poco a poco. Y se enuncia entonces del necroesteticismo colonialista en historia mundial, geopolítico, de todas las artes, de todos los campos artísticos del sur global, o es decir, del mundo dominado por el centro, eurocéntrico y americano hasta hace muy poco, y negado en su existencia estética, y si es considerado como algo feo, rústico, primitivo y por último horrendo, a todos los niveles. En el siglo XVI, los conquistadores, ya lo he dicho, consideraban a las grandes obras de aztecas, incas o mayas como obras de tal esplendor, pero para ellos horrible, no bello, lo atribuían a un efecto del demonio, lo satanizaban. Era la expresión misma del mal y por lo tanto de la muerte de la inteligencia y del afecto, porque contradecía
la concepción de la belleza de la Europa, que había sido periférica del mundo islámico o del Imperio Otomano en la última etapa, pero ahora comenzaba a construir su centralidad y comenzaba a desarrollar la pretensión de universalidad de su concepción de la belleza, es decir, de su concepción estética. Y por eso tomarán a los griegos como el arte clásico, no de Europa, sino de toda la humanidad. Será una construcción ideológica y racista, en el fondo, con tantos aspectos negativos que tiene, positivos que tiene, el romanticismo va a fundamentar el eurocentrismo más hasta violento, porque justificará el dominio cultural, militar, económico, político, del género y de todo lo de Europa sobre las otras culturas. Por eso, repito, el necro-esteticidio colonialista, porque de lo que estoy hablando es de América Latina, que es colonia desde su origen latinoamericano. Nuestras culturas originarias no son coloniales en su origen, pero devinieron también parte de la colonia, aún con los criollos blancos y europeos que festejaban y celebraban a la cultura europea como la universal, siendo en América Latina esos criollos blancos, ellos mismos dominados colonialmente. De tal manera que hasta el arte criollo colonial de suma originalidad fue negado por la historia de la estética. Y por eso que una historia vista de otra manera desde el sur nos plantea el tema que hoy vamos a bosquejar, porque realmente mi clase de hoy es indagatoria. Voy a tener que profundizar mucho cuando escriba la pequeña obra, porque cada una de estas lecciones ocupará no más de 10 páginas. Cada tesis tendrá 9 puntos y cada punto algunos subpuntos, de tal manera que los puntos de esta tesis 9 será el número 9.1, 9.2, 9.9, 7, 8, 9 temas fundamentales. Les recomiendo una lectura, que lean de la filosofía de la liberación unas pocas páginas, porque se leen en un trayecto de metro cuando podamos tomarlo después de esta pandemia. En la edición del Fondo de Cultura Económica, de la página 91 en adelante, 10 páginas, es el tema 2.5. La enuncio aquí como la alienación, pero van a ustedes ver que significa algo también mucho más que lo que enuncio en este parágrafo de la ética, de la filosofía de la liberación. Pero realmente me voy a referir a, en la ética de la liberación, la ética amarilla, como le llaman los alumnos,
Allá por la página 326 en adelante, pocos, 30 páginas, que trata el tema ya como hoy lo quiero plantear, no en la ética, sino en la estética, porque la filosofía de la liberación, que es sistemática, va descubriendo el lugar sistémico de cada tema y ocupa en la estética esta clase 9, que es la tesis 9, pero que era en la ética capítulo 4, parágrafos 4.2, 4.3. El 4.2 es lo negativo y lo material en la teoría crítica. Horkheimer, Adorno, Marcuse y Benjamin. Ellos trabajaron la ética, pero en verdad trabajaron la estética mucho más, porque el marxismo trabajó más la estética, Sánchez Vázquez, que la ética, que quedó un poquito en el aire, porque pensaban que Marx creía que la moral no era fundamental, sino la ciencia como ciencia, economía política. No sabían que esa economía política tenía implícita una ética crítica y muy fuerte que yo he explicitado. Pero lo interesante no es solo el 4.2, que es la escuela de Frankfurt. En realidad, lo más fuerte de este parágrafo es el 4.3. La dialéctica de lo pulsional, donde voy a trabajar la ética de Schopenhauer, de Nietzsche y de Freud. Y de ahí le saldrá el posmodernismo. Y les haré una crítica, porque aportan elementos fundamentales de recuperación de lo afectivo. Descartes dice: yo pienso, luego soy. Pero Freud en realidad va a decir: ich wünsche, yo deseo. Y en cierta manera, por ello yo soy. Y describe no el mundo intelectual de la interpretación del mundo, que Heidegger explica en Ser y Tiempo, sino el mundo como una totalidad de la voluntad. Es decir, como yo deseo los entes desde un horizonte de voluntad, no de inteligencia cognitiva, sino de trip, de emoción motivadora. Y esto Heidegger lo hace no en Ser y Tiempo, sino en los comentarios a Nietzsche y en torno al concepto de voluntad de poder, que no voy a tratarlo demasiado, pero lo voy a de alguna manera indicar. Se trata ahora de volcar esas reflexiones que yo hacía en la ética, en la estética. Y esto porque, en realidad, miren qué notables, Schelling contra Hegel, pero mucho más Schopenhauer contra Hegel, y después Nietzsche contra una visión cognitiva de la realidad del ser humano, y sobre todo Freud, van a desarrollar el nivel de la emotividad, de la voluntad, del querer, no el sistema neocortical cerebral de nuestras neuronas más antiguas, por eso se llama neocortical, es justamente el más desarrollado, pero en segundo lugar, nuevo.
sino que el sistema más antiguo es el sistema límbico. Y el sistema límbico, que es distinto en la ciencia neuronal del cerebro, es el cerebro afectivo, emocional. Y de ahí que la aistesis, de la que he hablado desde la primera tesis, pero sobre todo la segunda, que es la emotividad ante la belleza, sea lo que ahora vamos a tocar. Y vamos a ver cómo la aistesis se cierra sobre sí y se transforma en un principio, no de vida, porque hemos definido la belleza como, de nuevo, la realidad descubierta como fuente de la vida que pone a la subjetividad corporal en un tono de alegría, de positividad, y esto pues es pensado por la neurología como aspecto del sistema límbico, no del neocortical. Debo decir que la filosofía se ha encargado mucho de desarrollar hoy desde el sistema cerebral toda una teoría del conocimiento. Pero Antonio el autor de El error de Descartes, Antonio Damasio, enuncia en su libro el error de Descartes, porque el yo ego cogito no es en realidad yo pienso, sino yo siento, I feel. El cogito es también animal. Y por ejemplo, un cordero ante un lobo queda paralizado de temor. Y esa es la cogitatio en el pensamiento medieval. Es la afectividad que reacciona ante lo conocido, pero no es propiamente el pensar, es el sentir, sensibilidad, que estoy pensando. I feel, yo siento que estoy pensando. No solo que pienso, sino que tengo la patencia subjetiva de que estoy pensando. Y el pensar o el cogito debería situarse, dice Antonio Damasio, que tal en el primer parágrafo teórico de mi ética, allá por 1984 estaba yo en Chicago cuando Damasio presentó su libro de Descartes Error, el error de Descartes, y el libro me vino justo para empezar la ética, porque no era yo pienso, sino yo deseo. Y es entonces la presencia de la voluntad que constituye la ética en Levinas, y ya veremos cómo en la estética. Bien, llamo necroestética a la aplicación de un concepto de Mbembe, Achille Mbembe, que es un autor africano, filósofo que enseña hoy en África del Sur, y que ante la biopolítica Foucaultiana y europea en general, que hablan de la biopolítica, desarrolla desde la experiencia de la esclavitud el concepto no de biopolítica, política de la vida, sino necropolítica, política de la muerte, porque el africano, llevado a la esclavitud en América, en el sur de Estados Unidos, en todo el Caribe, en Brasil y en fin, en el Gran Caribe,
los esclavos vivieron una situación terrorífica. Era un verdadero campo de concentración, o mejor, un laboratorio de tortura. Ser esclavo es mucho peor, por supuesto, que ser un obrero explotado, porque se le niega la posibilidad de la autonomía de su libertad. No son seres humanos, sino instrumentos de otro ser humano. El hombre blanco, en Estados Unidos, en el Caribe, en Brasil, en la costa pacífica de Colombia o Ecuador, el blanco podía realizar un acto machista de violación de una esclava, y si ésta se negaba, podía matarla. Y nadie decía nada porque era una propiedad. Yo en la discusión con Karl Otto Appel, mostrándome o intentándome mostrar la superioridad del pensamiento crítico europeo o alemán con respecto, por ejemplo, al americano, me dice, pero nosotros entendimos que la victimación de seres humanos a los dioses o el canibalismo era algo realmente inhumano. Y yo le dije a Carlos Otto Appel, pero hasta 1888, todavía en Brasil, y en las colonias francesas e inglesas, y las que tuvo Alemania también en el África, había la esclavitud. Y la esclavitud es mucho más horrible que el inmolar a un ser humano a sus dioses. Porque al menos, y lo dice Bartolomé de las Casas, en 1550, en sus defensas del indio, él dice, no es irracional rendir a sus dioses con lo mejor que hay, que es el ser humano, y se lo ofrece a los dioses para que estos nos den la vida. Eso hay que refutarlo, usted puede decirlo, y entonces puede hacer una argumentación y ellos tendrían que negar su argumentación. Pero si nadie se opone porque parece racional, porque da una cierta justificación, si el Dios Sol me da la vida, ¿por qué yo no ofrecer la vida para que el Dios Sol continúe su existencia benefactora de otorgarnos la vida? Era algo que funcionaba como una razón, y dar razones es lo propio de una argumentación racional mientras no se pruebe lo contrario. Y como no había posiciones contrarias, aunque entre los aztecas pensaban que sí, algunos de ellos se negaban la racionalidad de la victimación humana. Por eso cuando Cortés muestra la inmoralidad de los sacrificios humanos, algunos piensan que es la antigua tradición azteca que negaba la legitimidad de los sacrificios. Pero me van a permitir es decir, la situación del esclavo es mucho peor aún del que sacrificaba a los dioses, porque el que se sacrificaba a los dioses sabía y estaba convencido de que su vida le iba a dar vida al sol y iba a continuar la vida para los seres humanos. Moría, sí,
pero con la afirmación de la dignidad, de que además iba al primero de los paraísos, juntos a los que daban también la vida por la patria o por el sistema vigente. Y las víctimas del sacrificio humano iban al mejor de los paraísos, como la mujer que moría dando a luz a un recién nacido. El que daba la vida por la vida iba al mejor paraíso. Entonces no era indigno para el ser humano, aunque claro, en una evolución de la ética no podríamos nosotros aceptar ese tipo de argumentación mítica, pero al menos morían no habiendo negado la dignidad de la víctima que daba la vida al universo, mientras que un esclavo era tratado como un ser no humano, como un caballo, y entonces se lo sustraía al campesino africano, se lo traía a Cartagena de Indias y se los vendía, se los ponía arriba de una mesa y los esclavistas compraban por tantas monedas a un esclavo. Y yo cuento lo que dicen los documentos de la época, que miraban sus dientes como se miran los dientes de los caballos para saber el valor, y tocaban los órganos sexuales de la mujer para saber si estaba en salud y pagaban más. Y después esa mujer y ese varón procreaban nuevos esclavos, pero no eran considerados sus hijos, porque simplemente era como un producto de el sistema esclavista, donde el hombre blanco poseía al esclavo y la esclava como reproductores y al hijo como un producto económico, como una vaca, ternero, o como un caballo, o como un animal que puede venderse. Membe se da cuenta de que la esclavitud fue mucho peor que los campos de concentración. Fue un sistema de tortura y de muerte. Y entonces al colonialismo esclavista le llama la necropolítica, contra la vida biopolítica de Foucault, porque también Foucault habla de la biopolítica en la modernidad, pero en un sentido necropolítico, porque Foucault piensa que en la modernidad el poder político tiene potestad para matar o dejar en vida y desarrollar la vida, pero también para matar. Y entonces no es que tome a la vida como el principio ético constitutivo de la política, sino que es el sujeto político el que puede dictaminar el desarrollo y permanencia en la vida o el quitarle la vida, y le llama biopolítica por eso dominio que tiene la política sobre la vida. Pero la vida es un objeto que maneja la política, mientras que en una biopolítica en serio no es ese manejo de la vida como un objeto, sino que parte del hecho de que somos vivientes y de que cada uno de los vivientes forma una comunidad, y que este es el punto de partida y es el principio ético fundamental. No tenemos derecho a matar y a tener una voluntad sobre la vida para afirmarla desde la subjetividad moderna. No, es al contrario. Es la vida la que se nos impone como un principio fundamental de la ética, y hay que respetar la vida de los otros
de la comunidad y también la vida animal, vegetal, porque condiciona la vida humana y formamos parte de Gaia, esta corteza viviente de la Tierra, que no es toda la Tierra, sino esa corteza muy vulnerable que es una biosfera. Y bien, la necropolítica entonces sería la muerte de la política. Tomo ese concepto y lo aplico a la estética. La necroestética y el suicidio de la estética al negar la belleza de los otros, ya lo veremos poco a poco, es un suicidio de la misma estética porque se cierra en el fetichismo de la pretensión de que su estética europea norteamericana es universal y todos los demás deben en el fondo ponerse en la línea del desarrollo y el progreso y seguir el proceso que Europa siguió para llegar a ser desarrollada como lo es hoy. Eso le llamé yo la falacia desarrollista. Se cree que los países subdesarrollados son atrasados y como atrasados deben ponerse en la fila de la historia estudiando cómo los desarrollados llegaron a desarrollarse en el progreso moderno y entonces se modernizarán en el progreso siguiendo el camino que ya siguieron esos países desarrollados de Europa y Estados Unidos, por ejemplo. Es una falacia porque las colonias no pueden ya seguir el camino del desarrollo de los llamados países desarrollados porque ellos se desarrollaron en buena parte por la explotación de las colonias. Y las colonias no pueden imitar al colonialismo europeo porque a quién podrían explotar como colonia, permítanme, a los pingüinos, que son el sur de los subdesarrollados. Pues no hay. Las colonias no tienen a quién explotar y tienen que tomar entonces un camino otro para llegar no a desarrollarse técnicamente, cuantitativamente y modernamente, que tiene muchos aspectos positivos y no soy un fundamentalista del pasado, sino que creo que la modernidad tiene muchos aspectos que hay que subsumir. Pero nosotros tenemos que ver cuáles son los aspectos que nos pueden permitir para crecer. Reemplazo la palabra desarrollo cuantitativa mecánica por la palabra crecimiento vital. Y seguiremos otro camino. La China, que tiene un antecedente anterior a la modernidad europea y también a la revolución industrial, ha tomado otro atajo de la historia, no ha seguido el proceso europeo norteamericano y ha logrado desarrollarse sin colonias. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, hay que estudiarlo. Significa que hay caminos distintos y no hay que seguir esa línea lineal del desarrollo. Es la falacia desarrollista, o es decir, el error argumentativo del pensar que el progreso sigue un solo camino que lo siguió Europa y Estados Unidos. Nosotros ya no lo podemos transitar, llegamos tarde. Como dice Octavio Paz en su buena época, no en la última, llegamos al banquete cuando ya los estaban levantando las mesas y limpiando el local. Y ya no nos quedó nada pues para comer en el banquete. Hay que pensar cómo hacer otro banquete con otra cocina. Y entonces ya no es la falacia
desarrollista, sino un pluritipo de crecimiento distinto al europeo y norteamericano, porque no contamos con colonias. Por lo tanto, tendremos que ser originales en ese proceso y también de la estética. Por eso entonces voy a aplicar el concepto de muerte. Como hay una política de la muerte del esclavo, del indígena americano conquistado violentamente, de la conquista del África y del Asia, y entonces extrajeron vida y la transfirieron como valor de cambio al centro, y esa transferencia es lo que se llama teoría de la dependencia, que tomó vida de la periferia y la llevó al centro, pero la periferia murió o nunca pudo realmente crecer. Y de eso, y por eso entonces hay una necropolítica, que es una política de muerte, una necroeconomía que sustrae la vida y la transfiere al centro. Y ahora vamos a empezar a pensar la necroestética, que es la destrucción de la belleza de las otras culturas. Un nuevo tema que estoy vislumbrando y que en el libro Pequeño Futuro voy a exponer, pero hoy se los propongo rápidamente. El primer paso es de la aithesis a la anaithesis. Aithesis viene del griego estética. Y la aithesis, hemos dicho, es una emoción que cambia el tono de la corporalidad y que produce una alegría ante la realidad como fuente de la vida. Vuelvo al ejemplo de siempre para no tener que explicar la cosa. El niño se alegra al comer el chocolate porque le gusta. Y ese gusto viene porque sus papilas gustativas prueban la cosa real, el chocolate, TL, porque era mexicano, en su origen entre los pueblos otomí y otros, incluyendo al final a los mayas y los aztecas. Y entonces eso es la emotividad de la alegría ante la constatación de la realidad que me permite recuperar la energía y la materia que la vida consume, y si no la repongo me muero. Y por eso entonces me alegro de que la vida es posible, porque hay en el fondo, veremos con Schopenhauer y otros autores, ese élan vital de Bergson, ese deseo de vivir de la corporalidad humana. Eso es la aithesis. La anaithesis, que es la misma palabra griega aithesis, con un A alfa nun, anaithesis. La no aithesis, la inaithesis. Si la aithesis es un deseo, es una sensibilidad positiva ante la realidad como origen de la vida, la anaithesis es como una insensibilidad. De ahí viene la palabra anestesia. La estesia es aithesis, anestesia es la no estética. Y la anestesia, ¿qué hace? Saca el dolor, pero también saca
la emoción y el gusto, porque me produce una insensibilidad. No solo no tengo dolor, no tengo tampoco alegría. No me gusta lo que como cuando está anestesiada mi lengua y por lo tanto paso a un grado de insensibilidad. Y bien, la estética de la liberación que afirma un tipo de belleza es insensible por la belleza de los dominados y los otros. Se pasa de la emoción, aicesis, a la anáicesis. La insensibilidad por la belleza de otra cultura, de otro individuo, o mejor, singular, que capta la belleza de otra manera. Y por eso no gusta, disgusta. Y el disgusto es algo más que la anáisesis. Ya no es la insensibilidad, sino que ahora es una antiaisesis. Es una negación de la alegría ante la vida y empieza a ser hasta una alegría de la muerte del otro. Es el sadomasoquismo, porque el centro del dolor en el cerebro está muy cerca del centro del placer y una sustancia sensibiliza al centro del placer y uno siente placer, gusto. Y al mismo tiempo uno puede atacar el centro del dolor y entonces uno siente un displacer, el dolor. Ahora el dolor es esencial porque los nervios comunican desde la muela hasta el cerebro que la muela se está picando y está siendo destruida. Y entonces el dolor advierte como una luz roja de una maquinaria que no funciona, justamente que funciona mal y que hay que arreglar la muela. Si no me la arreglo, pierdo la muela. Y si no arreglo las consecuencias, se me puede infectar toda la mandíbula y me puedo morir. O decir que el dolor, en realidad, desde el punto de vista de la vida, es también algo positivo. Me comunica el peligro, es decir, la posibilidad de la muerte en último término. Y el sadomasoquismo es justamente, como están tan cerca los dos centros del dolor y del placer, de pronto se comunican en algunos casos y yo siento placer al recibir un dolor. Y entonces, claro, ahí entro en el sadismo con respecto al otro o en el masoquismo porque me gusta mi dolor. Y eso ya es una patología y justamente se pasa de la insensibilidad al no descubrimiento del peligro de la fealdad. O es decir, la fealdad, en el fondo, es la definición negativa de belleza, por supuesto, feo, bello. Si lo bello es el descubrimiento de un aspecto de lo real como origen de la vida, el descubrimiento en la realidad como origen de la muerte es el peligro como tal. Y es lo que disgusta. Y por eso, por ejemplo, sentir un olor a corrupto y el olor, permítanme, de un cadáver humano,
es un olor a muerte. Y por eso es lo más feo posible. Y por último, la tortura de la cual habla Membe en la necropolítica, de la esclavitud o un campo de concentración en la tortura, es también no lo sublime, sino lo horrendo. Y entonces Kant habla de lo bello y lo sublime, pero no indaga en la fealdad y lo monstruoso, lo horrible. Y es horrible, por último, en la muerte. Si es que no la logramos integrar a un sistema de vida. Y por eso que desde que hay seres humanos en la Tierra, celebran la muerte en un rito para incorporar la muerte en la vida y exorcizar los males que la muerte podría producir por el muerto y entonces reconciliarse con él. De ahí que la humanidad desde siempre ha pensado qué es lo que acontece después de la muerte. Y esto para exorcizar a la muerte como peligro y a permitir entonces integrarla a un sistema de vida. Y de ahí entonces que las dos maneras, y hay libros, tengo en mi biblioteca, el destino de la vida después de la muerte en una cantidad de civilizaciones del Asia, África, mundo islámico, palestino, hebreo, cristiano, etc. La inmortalidad, una manera de la vida eterna, pero claro, descorporalizada, lo cual entonces el cuerpo es origen del mal y ahí vienen otras consecuencias, también estéticas, o la resurrección del muerto, que surge en el mundo bantú egipcio y después entra en el mundo palestino y por el pueblo de Israel al cristianismo y a los musulmanes, que es un modo, como digo, de exorcizar el mal de la muerte e incorporarlos al mundo de los vivos. Pero de todas maneras, entonces también habrá un arte acerca de la muerte. Las pirámides en Egipto son tumbas. Y las tumbas es donde está el muerto. ¿Y por qué majestuosas construcciones de arte, las egipcias más grandes de la historia, y esas tumbas son la obra de arte más grande que hizo Egipto? Y en realidad es el monumento a la vida, pero a la vida después de la muerte. Puede decir, como digo, un exorcizar la maldad, la fealdad de la muerte, se lo incorpora a la vida como vida eterna. Bueno, esto merecerá muchas otras reflexiones, pero justamente esa insensibilidad con respecto a la belleza de los otros está al comienzo de todo un proceso de denigración de la belleza otra. Y nosotros somos justamente, como colonia europea norteamericana, parte de ese mundo cuyas obras de artes no son consideradas sino salvajes, primitivas, exentas de belleza, feas y hasta monstruosas. Este es el fundamento del asunto. La divinización o consagración
de la Universidad de la Belleza Europeo norteamericana, va a estar en el fondo de la historia del arte y de todas las definiciones del arte que se dan por lo general en las estéticas. Yo voy a tener que empezar a trabajar su superación. Y por supuesto tengo grandes aliados, aún europeos, sí, porque no es asunto de pensar que porque es europeo no pensó críticamente. Al contrario, en Europa hay grandes pensadores que nos sirven para replantear nuestros problemas. Y voy a tocar algunos de esos grandes pensadores que se levantan contra el racionalismo de la estética eurocéntrica que los románticos imprimieron a la historia mundial de la estética. Y ya los he nombrado a Winckelmann, a Schlegel, a Fichte antes y después a Hegel. Y Hegel es la culminación de este pensamiento. Por eso que es una reacción anti-hegeliana la que nos puede dar motivo para empezar a pensar nuestra estética, porque nos da categorías que después tenemos que repensar y recrear más allá de lo que ellos mismos pensaron. Y así surge entonces una nueva filosofía, pero que no piensa inventar la pólvora. Ya se inventó, pero hay que saber usarla de otra manera. Por eso empieza entonces el relato 9.3 de la insensibilidad por el arte de otros. ¿Qué significa lo negativo y lo positivo? En primer lugar, en la ética y en la estética podemos hablar de que hay un principio material, que es el contenido de la estética, y un principio formal, que es el consenso comunitario acerca de lo que es lo bello. Entonces, la primera parte, la primera constelación de un sistema es lo material y lo formal. No me voy a extender, lean la ética, capítulo 1 a 3, para entender qué significa esto de material y formal. Pero la segunda constelación, que hemos llamado el momento crítico negativo, va a constituirse no sobre lo material y formal, se va a constituir a partir de unas categorías que son lo positivo y lo negativo. La positividad opuesta a la negatividad. Y la Escuela de Frankfurt trabajó ese tema fundamental. Horkheimer, que es el gran iniciador con Felix Weiss, que fue un argentino que fundó la Escuela de Frankfurt, Felix Weiss, que era hijo de un potentado judío argentino que se hizo rico vendiendo carne y trigo, explotando a los gauchos y a los campesinos del sur de América del Sur, que se hizo millonario y su hijo salió de izquierda, estudió en Alemania, amigo de Horkheimer, y dio los fondos para poder hacer el instituto que fundó Horkheimer y que después de la guerra adquirió gran importancia en la caída del nazismo, y es la Escuela de Frankfurt. Horkheimer, Adorno, Marcuse y también Hans Jonas, y por último Habermas, primer Habermas, Karl Otto Appel y el segundo Habermas. Gran pensamiento crítico en el que debemos y podemos inspirarnos.
sabiendo que no superaron el eurocentrismo y también muchas otras limitaciones que nosotros, creo, hemos superado. Pero hemos aprendido. No somos fanáticos o fundamentalistas que negamos ni Europa ni los grandes inventos de la modernidad, pero vemos sus efectos negativos y criticamos a la modernidad, pero no como lo hace la crítica a la modernidad de derecha, Heidegger, por ejemplo, sino que es una crítica a la modernidad no desde el pasado, sino desde el futuro, que es la posición, por ejemplo, de un Walter Benjamin, en el cual nos inspiramos, porque él también se dedica a la estética. Y entonces la estética, ¿por qué fue tan trabajada por el marxismo? Lukács y Sánchez Vázquez entre nosotros hicieron una estética y les costó hacer una ética y sobre todo una política. Hicieron una económica crítica, pero le faltó la política y le faltó la ética. Pero, en fin, nos sirven y debemos utilizarlos y no pasar por ellos. Eso es una ingenuidad de la derecha o de los conservadores. Para la escuela de Frankfurt, la positividad significa el sistema dado, significa lo que he llamado la totalidad vigente. El arte vigente es la positividad. Vigente significa que tiene hegemonía, diría Gramsci, y que todos lo aceptan como la verdad. Y por eso Nietzsche va a criticar la verdad. Y todos lo aceptan como el ser, y por eso hay que criticar el ser. Y en fin, aquí se despliega todo un pensamiento que Levinas critica como la totalidad, y ya lo he explicado. Pero ahora vamos a ver otros aspectos. La positividad es dado, es positivo. Y Horkheimer lo dice explícitamente en un trabajo sobre justamente dice lo que la teoría tradicional, es decir, la primera constelación de la estética, se permite admitir sin más como vigente. Vorhanden en alemán vigente es lo que está a la mano, cotidiano. Su papel positivo. La primera constelación es positiva, es un sistema vigente, cual el eurocentrismo norteamericano en estética, que tiene como lo clásico a lo griego y el romanticismo como su culminación. En una sociedad en funcionamiento, es cuestionado por el pensamiento crítico, kritischen Denken. La meta que el crítico, quiere alcanzar, es decir, una situación fundada realmente en la razón y no en el sistema meramente, se hará desde la miseria presente, not der Gegenwart. Pero esa miseria no ofrece por sí misma la imagen de su superación. La teoría esbozada por el pensar crítico no obra al servicio de una realidad ya vigente, solo expresa su secreto. Pero su secreto es lo negativo. Y la crítica es descubrir lo negativo
en el sistema vigente. Lean ustedes esa página en el parágrafo 4.2 de la ética. Y ahí pues me explayo hablando de los distintos autores de la escuela de Frankfurt para que se entienda qué es lo negativo. Y Adorno llegó a escribir la dialéctica negativa. ¿Y qué es la dialéctica negativa? Dice, en el fondo, es el sufrimiento. Pero el sufrimiento de las víctimas de un sistema, sea económico, político, de género, de posibles sistemas. Y en la estética es también el sufrimiento, el momento negativo. ¿Dónde está? Oculto en el sistema como positividad. Cuando yo hablo del arte clásico griego y muestro el Partenón y las obras de Fidias y el esplendor de ese arte, de alguna manera encubro el arte de los esclavos, que era casi el 50% del pueblo griego, y encubro el arte de los pueblos asiáticos, babilónica, fenicio, de aún el Egipto que estaba detrás de Atenas, porque Atenas fue una colonia de Sais, pero ya había olvidado. No, se acordaba que era colonia de Sais, pero ya no le daba importancia. Lo negativo es lo oprimido en un sistema. Quiere decir que la estética negativa supone la belleza del oprimido y la víctima del sistema, no considerada por la positividad del sistema. Es muy fácil, se impone en América Latina el arte español, pero el arte español recibe una reorganización y reinterpretación en el arte colonial que hacen los indígenas, porque los españoles no hacían ni las columnas ni las decoraciones y ni ponían las piedras, eran los indígenas y los artesanos sumamente hábiles que tenían larga experiencia arquitectónica, por ejemplo, y entonces hicieron grandes iglesias y catedrales y tomaron las piedras de la pirámide mayor en México e hicieron la Catedral de México, que no era igual a ninguna española y que después fue criolla primero, colonial, y que fue barroca y al fin terminó por ser en el churrigueresco, que es una exaltación final de lo barroco. Pero todo eso fue una construcción despreciada en cierta manera por Europa, que nunca consideró esas grandes obras. Y sobre todo, no consideró, por supuesto, de ninguna manera a la pirámide mayor, de la que él sacó la piedra para hacer la catedral. Quiere decir que lo negativo del arte colonial latinoamericano fue justamente la destrucción del arte anterior a la conquista. Y eso significa una necroestética, destrucción, muerte de un concepto de belleza de los pueblos originarios, que no fueron considerados. Eran el no ser de Parménides, que no entraba en el mundo de Heidegger, ni en la historia del arte de Hegel. Nada. No ser. Esa es la negatividad. Muy rápido.
claro, hay que extenderse. Lean ustedes las pocas páginas sobre textos muy bellos. De la negatividad descubierta por la Escuela de Frankfurt, podemos vislumbrar ahora un relato que voy a profundizar cuando escriba todo esto, que son los tres grandes pensadores, diría yo, anti-hegelianos, que recuperan el mundo afectivo, el sistema límbico cerebral, que no es neocortical, que es las tendencias, el yo deseo de Freud. Pero Freud es fruto de un pensamiento nietzscheano. Y Nietzsche es un pensamiento que hereda el pensamiento de Schopenhauer. Y Schopenhauer también debe elementos al Schelling que critica Hegel. Quiere decir que Schelling va a estar ahí al origen tanto de Levinas como de Schopenhauer. Schopenhauer es un post-hegeliano. Difícil nombrarlo así, porque estuvo con Hegel en su misma época. Quiere decir que no se alimentó personalmente el pensamiento de Schelling, pero coincidió. ¿En qué sentido es importante el pensamiento de Schopenhauer? Su obra cumbre es la dicotomía entre representación y voluntad. La representación es el momento teórico, la Vorstellung de Kant. La inteligencia constituye un objeto a partir de categorías y esto ha sido llevado por Hegel al saber y al saber absoluto. Schopenhauer se levanta contra esto y es, en ese sentido, un gran genio, porque lo contrario a la inteligencia va a ser para él la voluntad. Y la voluntad es la expresión de la corporalidad humana, no de un alma espiritual a la cual Descartes decía que le era indiferente tener un cuerpo. No, no. Y toda la estética de Hegel, lo hemos visto en algún curso que hemos hecho, es siempre la objetivación física y material de una subjetividad espiritual, del alma, intelectual. La estética de Hegel es la objetivación de una subjetividad cognoscente, teórica. La parte afectiva no entra fundamentalmente en la visión. La aicesis como emoción es tocada, pero siempre de paso y no es realmente, porque él piensa que la estética es un paso hacia la religión, que es la representación figurada del saber absoluto, que es la tercera etapa del espíritu absoluto, como el conocimiento de Dios de sí mismo, pero el conocimiento. Quiere decir que también la estética es sobre todo conocimiento. Schopenhauer no toma eso y parte entonces de la voluntad. Pero la voluntad que se apoya en la corporalidad humana. Y aquí establecemos una relación con esta estética de la liberación que vamos a hacer. En la ética,
En la página 342 les propongo que lo lean. Schopenhauer dice: allí donde hay voluntad, Willen, hay vida, Leben. Por consiguiente, a la voluntad de vivir, Willen zum Leben, yo tomo este concepto del primer Schopenhauer como el fondo de la ética, la política y la estética. La voluntad de vivir está detrás de la ética, de la política y de la estética. Y dice: por consiguiente, a la voluntad de vivir, Willen zum Leben, le está siempre asegurada la vida. Y mientras ella aliente en nosotros, no debemos preocuparnos por nuestra existencia. Todos los post-hegelianos, incluyendo Marx, descubren la vida. Y descubren la vida más allá del saber absoluto de Hegel. Ante la razón omnipotente de Hegel, se descubre la corporalidad humana y se descubre una voluntad de vida. Yo uso esa expresión Willen zum Leben, voluntad de vida contra la voluntad de poder de Nietzsche, que sin embargo va a continuar el pensamiento de Schopenhauer. Quiere decir que es un vitalista como Schopenhauer contra Hegel. Y Marx será contra Hegel, pero algunos, como Schopenhauer, será también contra Kant, porque él va a llamar representación al mundo de la inteligencia, del entendimiento y la razón, pero la voluntad es una tendencia. Y entonces la voluntad de vivir es el conatus essendi de Spinoza. Conatos es la tendencia de ser. El ser viviente tiene una voluntad de afirmar la vida. Y cuando le falta esa voluntad, está en estado de suicidio. Y es justamente el estado de muerte. Y Nietzsche dice que la corporalidad humana es lo primero que se conoce, no el pensar que se piensa a sí mismo como fundamento ontológico, sino que el ser humano piensa en primer lugar su corporalidad y descubre su voluntad como querer. Y esta voluntad como querer es lo que realmente le impulsa a la existencia. Y entonces él habla de la voluntad de vida primero. Pero claro, después hay un segundo Schopenhauer. El segundo Schopenhauer dice: sí, esa voluntad de vida al fin hace que yo quiera vivir, pero esa voluntad de vivir se hace egoísta. Y entonces se hace un principio de individuación. Yo lo que quiero es sobrevivir como singular. Y en ese momento es que mi yo, de pronto, es impotente de la realización perfecta de la vida y se da cuenta de que sufre el no lograr la plenitud de la vida. Y entonces le constata que la voluntad de vivir afirma la singularidad y en la singularidad está el principio del sufrimiento.
Y esto lo toma el pensamiento oriental budista, porque Buda lucha contra el sufrimiento no como el pensamiento hebreo, que elimina las instituciones sociales históricas como el origen del mal, la pobreza, por ejemplo, el sufrimiento del prójimo, sino que Buda dice, es porque yo me afirmo que yo sufro. Y entonces la manera de no sufrir es negar al yo. Si logro ya no pensar más en mí mismo y me olvido del yo, lo niego, dejo de sufrir. Entonces el nirvana es como una aniquilación del principio de la individuación y por lo tanto una negación de la voluntad de vivir, pero como egoísmo. Y lo que hay que hacer es compadecerse de todos los otros seres humanos a la que le es inevitable el afirmar su yo como origen del sufrimiento y por eso sufre. Y el mitleid, la compasión del dolor de los otros por luchar en querer vivir, se transforma en el fundamento de la ética, pero en el fondo hay que negar esa voluntad de vida. Y entonces termina al fin Schopenhauer negando la voluntad de vida. Yo me quedo con el primer Schopenhauer, que afirma la vida y el querer vivir, y no el segundo. Y la estética va a tener que ver con todo esto, porque justamente la necroestética va a ser, ya veremos, una afirmación de la muerte. Y claro, la afirmación de la muerte de la estética del otro, de los otros, y por eso una necroestética. Pero ya habría que ir lentamente. Schopenhauer es retomado por Nietzsche. Nietzsche también se levanta contra Kant y contra Hegel y un puro racionalismo ilustrado. Y por eso se levanta contra la modernidad cartesiana. Y tiene un mensaje fuerte. Para Nietzsche, lo apolíneo es el orden establecido. Lo apolíneo es la belleza griega. Es lo griego, es lo socrático. Es el sistema vigente que se impone, que es Hegel. Y entonces eso es la verdad. Y eso es la filosofía teórica. Y ante eso, Nietzsche va a descubrir la potencia de lo que él va a llamar lo dionisíaco. Lo dionisíaco se opone a lo apolíneo. Lo apolíneo es el orden establecido. En la estética es la estética occidental, europeo-norteamericana para nosotros los latinoamericanos, que toma lo griego como clásico y que lo fetichiza. Ya expliqué la significación de fetichismo. Lo propone con pretensión de universalidad, lo apolíneo, el orden. Pero ese orden se repite a sí mismo y en el fondo es un principio de muerte, porque los valores vigentes son en realidad para Nietzsche vicios del sistema pasado invertido como virtudes. Entonces el orden establecido en realidad es un orden impuesto por minorías faltas de vitalidad,
débiles, enfermizas, como el pensamiento judío y cristiano, y ahí viene el antijudaísmo de Nietzsche, que hay que negar para que pueda aflorar, gracias al arte, Kunst, la creación de nuevos valores. Y ahí funciona la estética para Nietzsche. El artista es el que crea el nuevo arte, pero en el fondo, el nuevo arte es la reminiscencia y el retorno al antiguo arte. Es el arte clásico de los griegos, que gracias a Dionisos revoluciona lo apolíneo y reinstala la belleza originaria de los griegos antes de la pensamiento clásico ateniense. Nietzsche entonces dice: la voluntad de poder significa esta voluntad creadora de nuevos valores, pero los nuevos valores es reinstalación de los valores del pueblo indoeuropeo, aqueo, dórico, jónico, que están al origen de Grecia, y no en cambio lo socrático, que es la imposición de la ley de los débiles, que gracias a la ley dominan a los fuertes y sanos, los cuales deben liberarse de la dominación de los débiles. O es decir, lo dionisíaco debe superar lo apolíneo. Y el arte es esa superación. Übermensch. Über es más allá. Mensch, humano. El Übermensch es un ser que se supera. Es el creador. Es el artista. Pero en el fondo es el artista ario, indoeuropeo, racista, sobre el que los germanos pueden apoyarse en lo dionisíaco de los griegos. Y esto, claro, va a ser tomado en el pensamiento de Hitler y demás. Pero esto habría que darse en cuenta, ir muy despacio para poder reformularlo. El punto de vista del valor y también de la belleza es el punto de vista de condiciones de conservación y crecimiento en referencia a las complejas estructuras de duración relativas de la vida dentro del devenir. Pareciera casi que está diciendo lo que yo digo. Para él, el punto de vista del valor, claro, él piensa ético, pero al mismo tiempo de lo bello como valor, es el punto de vista de condiciones de conservación y crecimiento. O es decir, que es valioso o es bello aquello que permite la conservación y el crecimiento con respecto a la vida como proceso. Casi la definición que yo planteo. Lo que pasa es que esa vida es la vida del dominador, que ha sido dominado por los débiles y enfermos, y que ahora hay que invertir. Y entonces hay que invertir los valores, porque en realidad son disvalores del sistema, para crear un sistema con verdaderos valores, y eso lo hace el Kunst. El arte crea nuevos valores, y es el Wertsetzung, la puesta de nuevos valores, la puesta de un nuevo tipo de belleza, es lo dionisíaco.
Es muy interesante. La lástima es ese racismo y ese eurocentrismo del último Nietzsche, que en vez de proponer una solución hacia el futuro, retorna al pasado y de los dominados hace ahora los dominadores, pero la totalidad es invertida, pero no hay novedad. La novedad es la inversión. Vamos a ver cómo la tercera constelación estética no es la mera inversión de la primera constelación vigente de los dominadores, sino que es la creación de otro sistema. Y en eso sí el arte va a ser creador y va a poner nuevos valores, pero no los del pasado, sino los del futuro, que son nuevos. Y aquí Nietzsche, con su eterno retorno de lo mismo, se transforma en un reaccionario del pasado, en vez de ser realmente un profeta del futuro. No tengo tiempo para explicar a fondo el tema. Léanlo ustedes despacio y verán cómo se va entendiendo la cuestión. Nietzsche, entonces, ahora es releído por Freud. Y Freud admira a Schopenhauer y en algún momento va a decir que es un retorno a Schopenhauer. Voy a leer el texto. Lo que desde luego no podemos ocultarnos es que hemos llegado inesperadamente al puerto de la filosofía de Schopenhauer, pensador para el cual la muerte es el auténtico resultado y por tanto el fin de la vida. Y en cambio el instinto sexual, la corporalización de la voluntad de vivir, Wilhelm zum Leben. Freud va a decir, Nietzsche tiene razón. Hay que negar con Schopenhauer la voluntad de vivir apolínea del sistema que pretende seguir dominando a los fuertes y saludables, que los débiles han organizado un sistema para dominarlos. Y entonces, dice él, hay que volver a Schopenhauer, que al fin dijo, hay que negar al yo para superar el dolor. Y superar el dos significa superar la voluntad de vivir. Porque queriendo yo vivir, afirmo mi singularidad egoísta y narcisista y pongo al yo como fundamento de la felicidad, pero la felicidad es al fin una contradicción porque nunca la alcanzo. Y entonces lo que tengo que hacerme es liberarme del yo y de la voluntad de vivir. Y Freud propone como la superación el principio de muerte, tal cual y explícitamente. Y entonces, vean ustedes despacito este texto, porque yo no voy a trabajar mucho en la definición futuro. El principio de la realidad es el principio de la positividad del sistema. Constelación 1. Es para nosotros la belleza hegemónica europeo-norteamericana y eurocéntrica. Y para nosotros, que para Nietzsche seríamos los poderosos, debemos negar esa voluntad de vida europea para poder entonces superar el sistema positivo, como dice la Escuela de Frankfurt, y negarlo para crear la inversión de los valores,
de un vertum des vertes, la desvalorización de los valores vigentes para crear los nuevos, pero que en el fondo es la repetición del pasado, el eterno retorno de lo mismo, no en la espiral que va creciendo en la historia, que no es lineal, pero que tiene futuro. Nietzsche piensa en el eterno retorno. Al fin, volvemos al origen del Occidente y de Grecia. Nietzsche lo que afirma es la positividad de Grecia como la utopía de la inversión de la modernidad europea. Y entonces, mire lo que dice, los progresos que tienen lugar en el desarrollo de una fobia neurótica. Negar lo vigente es una fobia neurótica. Hidalgo, queriendo hacer un México mejor, tenía una fobia neurótica contra España, porque al fin no va a salir del círculo. Perturbación que no es más que un intento de fuga ante una satisfacción instintiva. Nos dan el modelo de la génesis de este aparente instinto de perfeccionamiento, el progreso. Ellos quieren hacer algo mejor, pero en el fondo repiten lo mismo. Instinto que, sin embargo, no podemos atribuir a todos los individuos humanos, ni es más. Este intento de realmente mejorar la situación y cambiar el orden por un orden más justo y futuro, ¿cómo le va a llamar Freud? Le va a llamar de la siguiente manera. Es una patología contra el principio de realidad. El principio de realidad se basa en que el ser humano, por imitación, quiere repetir lo mismo para garantizar seguridad. Y entonces la realidad se nos impone como algo dado. Y eso sería la primera constelación, el sistema de la belleza europeo, norteamericana, hegemónica, respetada como la naturaleza de las cosas. Querer cambiar eso, que era el intento de Nietzsche, claro que invirtiendo, volviendo al pasado, pero sobre todo intentando sacar al dominador e invertir el sistema pensando en un nuevo sistema, no volviendo al pasado. Michel Lévy, el gran pensador actual, amigo de Francia, dice: los pensamientos de derecha critican la modernidad desde el pasado y toman la Edad Media como el ideal del futuro, mientras que el romanticismo de izquierda, del cual Marx era un ejemplo, critican el presente desde el pasado, pero pensando en el futuro nuevo. El reaccionario piensa reinstalación del pasado. El que piensa liberadoramente critica la modernidad, pero desde un proyecto futuro. Y por eso que Freud al fin dice: el principio de la realidad, que está asegurado en la repetición de lo mismo en el sistema, al fin no se lo puede superar. Y ese principio de realidad es en verdad
un principio de muerte, porque el principio del eros, que sería el deseo de lo nuevo, mire cómo lo va a definir Freud. Me falta el ánimo necesario para erigirme en profeta ante mis contemporáneos, no quedándome más remedio que exponerme a sus reproches por no poder ofrecerles consuelo alguno, desoperar el sistema vigente, pues en el fondo no otra cosa es lo que persiguen todos los más frenéticos revolucionarios. La estética de la liberación intenta hacer eso. Los más frenéticos revolucionarios, con el mismo celo que los creyentes más piadosos. Y dice Freud, no, el principio de realidad nos asegura la existencia y no podemos superarlo. Y no puedo ofrecerle ningún consuelo, sino que sepan llevar esa repetición de lo mismo, pero no como felicidad de la instalación de lo nuevo más justo, sino como pervivencia de la vida, pero sin novedad. Eso es lo que en el fondo y por fin propone Freud en sus últimas obras sobre la cultura. Dice, el que el fin de la vida fuera un estado no alcanzado nunca anteriormente, estaría en contradicción con la naturaleza conservadora de los instintos. Los instintos son conservadores porque intentan la seguridad por la repetición. Y eso es el principio de realidad. El fin de toda vida es la muerte. Das Ziel alles Lebens ist der Tod. Y con igual fundamento, lo no viviente era antes que lo viviente. Freud termina por afirmar el principio de muerte, que significa la imposibilidad de cambiar la positividad dada y ocultar la negatividad de la víctima y el oprimido. El super-yo domina entonces como una cultura bajo el instinto de la muerte. La estética sería la repetición de lo mismo. Podemos representarnos que el ello, ese momento subconsciente, se encuentra bajo el dominio del instinto de muerte, mudo pero poderoso, y que quiere obtener la paz. Quiero ser feliz, acallando conforme a las indicaciones del principio del placer, el eros perturbador. El eros, el amor, es un principio perturbador, porque es una voluntad de vida que quiere acrecentar la vida. Y Freud dice, no es posible. Por eso que Freud instala un principio de realidad desde el principio de la muerte y al fin niega el principio del eros como Schopenhauer. Y esto entonces va a constituir una necroestética.
La estética dominante es irrebasable y los oprimidos, con su estética de fealdad, no podrán imponerse. Y el colonialismo va a ser justamente la negación de las artes alternativas de las otras culturas que la modernidad ha negado. El sur global. Y esto es lo que yo trabajaré para indicar que es el necroesteticidio. Es un suicidio de la estética al negar los principios creadores del nuevo tipo de belleza para una nueva edad del mundo y no repetición del pasado. Estos autores, Schopenhauer, Nietzsche, Freud, son críticos de la modernidad y de Hegel, pero en el fondo son reaccionarios y no me sirven para una estética nueva, porque van a terminar afirmando un principio de muerte, de tal manera que el arte se transforma en un necroesteticismo. Y ahí habría que entonces ver a nuestro gran artista del siglo XIX-XX, mexicano, que trabaja los esqueletos en la época del porfiriato y como crítica al sistema, que presenta calaveras, la muerte, pero como crítica. Y entonces ahí habría que reinterpretar ese fenómeno. En realidad yo estoy en este tema iniciándolo. Se los prometo en el futuro entrar más a fondo. Pero me parece algo muy importante, porque tanto Schopenhauer como Nietzsche, principalmente los dos, ven en el arte la superación, el Übermensch, el superhombre, el ser creador, pero creador de lo antiguo, volviendo al origen, no el creador de lo nuevo. No es un mesianismo a lo Walter Benjamin, sino que es un mesianismo negativo, necrofílico, amante de la muerte. Y eso tenemos que criticarlo. Y los posmodernos se inspiran en Nietzsche. Y claro, toman de él su élan vital y la creatividad del arte, Kunst. Pero en el fondo, eso que crea ese Kunst dionisíaco, vuelvo a repetir, es una antropología indoeuropea y una metafísica de la dominación. Una belleza como principio de la realidad, que en el fondo, por instinto, no podemos superarla. Freud no solo es machista, sino que en cierta manera es pesimista. Pero cuidado, porque quizás lo que hizo fue descubrir la estructura fundamental de la modernidad, que es necrofílica, que ama la muerte. Y entonces, explicando cómo él ve la realidad, en realidad muestra lo que en realidad es la modernidad, regida por un principio de muerte. Y entonces es una crítica devastadora a la modernidad, pero no para repetirla, sino para descubrir
cuál sería la superación de la modernidad y no la esencia de la modernidad como necrofílica. Fílica, filis, es el amor, filía, el amor a la muerte. De otra manera, el amor al sistema que se lo piensa insuperable, un poco como Freud, como Popper, que dice la sociedad abierta y sus enemigos. Pero la sociedad abierta en realidad es una sociedad moderna cerrada y sus enemigos son los que luchan para superar la modernidad como novedad futura. Entonces la sociedad abierta de Popper parece lo dionisíaco de Nietzsche y también la crítica postmoderna de la modernidad, que todavía es eurocéntrica, mientras que nuestra crítica, espero, es transmoderna porque es una crítica también de la postmodernidad y de Nietzsche en aquello que tiene de negativo, pero afirmativo en aquello que tiene de imponer nuevos valores. Entonces hay que saber discernir estas cosas. Les dejo entonces la lectura de la ética, parágrafos 4.2 y 4.3. Leyéndolo me di cuenta que está profundo, que le dediqué mucho tiempo, porque me exigió leer a Schopenhauer, a Nietzsche y a Freud, que como Marx los leí en su lengua original y tengo sus obras completas. Así que no fue una entradita así superficial, sino que fue bastante profunda porque hace muchos años intenté escribir la historia de la ética más bien teórica, Aristóteles, Santo Tomás, Kant y la ética de los valores de Scheler, y luego otro tomo sobre la parte voluntaria de la ética, Platón, San Agustín, Buenaventura y Nietzsche. Eso tengo muchos materiales, pero nunca escribí ese segundo tomo sobre la destrucción de la historia de la ética, pero me llevó a leer a fondo esta tradición y creo que nos puede mostrar muchas cosas sobre la aistesis, la emoción ante la belleza, pero una belleza que se impone al fin como muerte del sistema. Y entonces es una necroestética. Y al mismo tiempo es una muerte de la estética. Y es un suicidio, un esteticidio. Bien, por hoy estas intuiciones que van a tener que ser desarrolladas de aquí al próximo semestre, porque pienso escribir esta estética, pero como hipótesis, como primer paso para que la comunidad juvenil de los filósofos latinoamericanos puedan desarrollarla, criticarla e inventemos una nueva estética que merece América Latina. Gracias por hoy. Hasta luego.